Esta noche te vamos a contar cómo una minera chilena tiró 55 millones de toneladas de residuos de piedra tóxica en Argentina. 55 millones de toneladas es un pequeño basurero. El ex gobernador de San Juan, Gioja, un tipo muy vinculado a las mineras, estaba al tanto de todo. Ya en 2011 se le informó al canciller Timerman, que se lo transmitió a Cris. El gobierno hizo en aquel momento un pedido tibio, formal, pero nunca cambió nada. Ahora el gobierno de Macri define la situación como un conflicto entre países y busca que la minera retire los escombros de la cordillera. Lo vas a ver, nunca hubo ahí cámaras de televisión, vas a ver las imágenes en el lugar. Vení. Bueno, te contábamos que el gobernador Gioja sabía, me imagino que tenía algún tipo de interés en el punto, el canciller Timerman sabía, Cristina también sabía. Durante los últimos 10 años, el lado argentino de la cordillera fue usado como basurero por una minera chilena. Un basurero, escuchá, tan grande como 70 canchas de River. Imagínate 70 canchas de River, una al lado de la otra, de 70 metros de alto. Una montaña de escombros tóxicos sobre la naciente de un río en la provincia de San Juan. Estuvieron ahí Nacho Otero y Maxi Hedersel en San Juan, parados sobre esa montaña de escombros. Mirá. Pasando ahí en este momento es un verdadero desastre ambiental con consecuencias durante décadas. Todo esto que ustedes están viendo ahora, que está parte cubierto por nieve, es roca estéril del lado chileno y está del lado argentino. ¿En qué prioridad se estableció este problema con Chile? Una de las prioridades más, yo diría, fundamentales que hemos tenido. Todo esto que es la roca estéril, que es desecho, lo tiró del lado argentino y está el peligro de que contamine todos los recursos potables. Glencore dice que las aguas ya tenían un tratamiento distinto. No es un tratamiento distinto, se llama... Modificaciones ya. Tiene un pH más bajo de lo óptimo. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido al revés? Un escándalo internacional de magnitudes que nadie puede imaginarse. La única solución es que Chile agarre su carretilla y se lleve la basura para su lado. En San Juan, la cordillera de los Andes es el escenario de un inesperado incidente limítrofe con Chile. En abril de 1998 dieron paso al proyecto Los Pelambres, de 85.000 toneladas métricas por día, con una inversión de 1.360 millones de dólares. El grupo Luxic opera la mina Los Pelambres en Chile, pegada a la frontera argentina. Ahí construyó una escombrera de 52 hectáreas para tirar los residuos de la explotación, pero lo hizo del lado argentino. Se determina que efectivamente una parte de la escombrera denominada Cerro Amarillo, del producto de la actividad de minera Los Pelambres, está en territorio argentino. A 3.300 metros de altura y cercana al límite con Argentina, la mina a Rajo Abierto cuenta con un recurso geológico superior a los 3.000 millones de toneladas de mineral para un proyecto con un horizonte de 30 años. Bueno,
estamos hablando de uno de los grupos económicos más poderosos de ese país. No solo con un gran poderío económico, sino también con lazos políticos muy aceitados, sobre todo con el gobierno de Bachelet, ¿no? Así que tiene unas relaciones económicas y políticas enormes. Finalmente, el mineral es transportado mediante modernos camiones hasta el chancado primario. Lo que hizo ahora en suelo argentino, precisamente en el departamento de Calingasta, en San Juan, fue construir una escombrera en forma irregular, algo más o menos como 70 canchas de River, y estamos hablando aproximadamente de 55 millones de toneladas de basura minera, ¿no? Pensá que ese tipo de mineras toda la mañana son varios miles de kilos de dinamita y otros explosivos que hacen volar la roca. Minera Los Pelambres, emprendimiento que se caracteriza por ser el primer megaproyecto minero desarrollado mayoritariamente con capitales privados nacionales. La escombrera es el lugar donde las empresas mineras depositan lo que ellos denominan roca estéril. Esa piedra, por haber sido removida de su lugar original, produce un drenaje ácido natural, pero altamente tóxico. Cuando eso lo quebrás, los metales quedan al aire, expuestos a la lluvia y a la oxidación. Y comienza algo peligrosísimo, que es el drenaje ácido. Si a eso vos le agregás que la zona donde está dispuesta esa cantidad de roca que genera un drenaje ácido que afecta el recurso hídrico, estamos en un combo ambiental grave. Además de las 50 millones de toneladas de material que tiene la escombrera, hay 500 neumáticos usados. Todavía no se puede saber qué tipo de daño ambiental se causó hasta el día de hoy. Técnicamente es un residuo peligroso, ingresado desde una nación a otra. Circunstancia que nuestra Constitución, fíjate que es el único delito ambiental que nuestra Constitución define. La prohibición de un ingreso de residuos peligrosos de un país a otro. La gigantesca escombrera fue tomando forma y creciendo entre el 2007 y el 2011. Durante todo ese tiempo, el gobierno de San Juan miró para otro lado. Gioja sabía lo que pasaba con Pelambres. Pero absolutamente todo. Yo creo que aquí ha habido una negligencia de las autoridades provinciales que nadie puede imaginar que desconocían este tema. Hasta que recién en 2011 la provincia hizo una denuncia en la Cancillería. La Cancillería estaba absolutamente al corriente de lo que estaba pasando. Lo tapó el gobierno de San Juan y lo tapó la Cancillería. Las autoridades del gobierno nacional en materia de fronteriza, me refiero al área de Cancillería, es inimaginable que no supieran. A partir de ese momento empezó un tibio intercambio de cartas entre ambos países, pero esto no dio ningún resultado y el conflicto permaneció oculto. Hace 2 años, y cuando nadie lo esperaba, Glencore, la minera que opera del lado argentino, inició una demanda. Lo hizo para que la empresa chilena retirase los residuos contaminantes que invaden su emprendimiento. Solo gracias a eso, el conflicto salió a la luz.
Estamos a mitad de camino rumbo a la escombrera. Tenemos que bajar en Pampa del Leoncito a cargar combustible para poder llegar a lo más alto de la cordillera de los Andes. Gioja deja dentro del gobierno de Uñac a su gente, y su gente es fundamentalmente el fiscal de Estado de Santis, que tiene como misión fundamental esconderle todos los viejos negocios a Gioja. Una cadena de canales de drenaje abajo. Con el escándalo en la calle, el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Santis, firmó un polémico convenio con la minera chilena, en el que solo se le ordena a la empresa aislar el área afectada. Mientras tanto, los sanjuaninos no vamos a estar de brazos cruzados. Y entonces, yo me hice parte en el juicio y exigí el aislamiento ambiental de la escombrera hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. ¿Y qué se va a hacer con esos escombros? Eso es mitigar. Eso técnicamente se llama mitigar. Y acá lo que la ley ordena, te repito, la Ley General del Ambiente en Argentina y nuestra Constitución están prohibiendo que esa escombrera se mantenga en nuestro territorio. La única solución legal posible es su remoción. ¿Sabe por qué hemos hecho el acuerdo? Para no quedar enmarañados en las chicanas y en la maraña y en la telaraña de los juicios. Además, le impone a los mismos que construyeron ilegalmente la escombrera que la controlen por 10 años. Y no es por 10 años, como andan diciendo por ahí. No es por 10... No, papá. No dice eso. Doctor, el acuerdo... No dice eso. ¿Me dejás hablar lo que dice? No dice eso. El acuerdo dice que este acuerdo, esto que dice acá, es preventivo, es al solo efecto del aislamiento ambiental, sin perjuicio e indiferentemente de cómo se resuelva la cuestión de fondo y el destino final de la escombrera. ¿Está claro? El artículo 6 del acuerdo que el fiscal de Estado desconoce dice: Minera Los Pelambres es responsable por el lapso de 10 años a partir del momento de la finalización de la obra. De acuerdo a ese convenio que firmó con San Juan, no va a levantar la escombrera y tampoco va a ser su responsabilidad ilimitada. Ya sabemos que tiene 10 años de custodia y después prácticamente no tiene ninguna responsabilidad. Más allá del insólito acuerdo firmado entre el fiscal de Estado y la minera, la Cancillería en claro tiene que el incidente es, en verdad, entre los países. Para nosotros es absolutamente obvio que es un problema de Estado a Estado. Nosotros tratamos entre Estados, o sea, no tratamos entre el Estado y una minera o una empresa privada, sino que después, en todo caso, el Estado de Chile deberá ver qué medidas toma con respecto a sus correspondientes empresas. Eso que estás viendo allá adelante es la escombrera, que está parte del lado chileno, que es donde está la mina de Los Pelambres, y después donde se tira la roca Esteli, que queda del lado argentino. Chile reconoce que ha habido un error y por lo tanto este reconocimiento diplomático de un error genera también la responsabilidad del gobierno chileno de poner todo el peso de la ley para que esta empresa privada se haga responsable del perjuicio que ha ocasionado en suelo argentino. Pero si bien el gobierno chileno reconoce el error, la minera no estaría dispuesta a pagar los 200 millones de dólares que cuesta sacar la escombrera del territorio argentino. Las tareas de mitigación no son fáciles, primero por la topografía, y además se cree que presumiblemente puede estar alrededor de los 200 millones de dólares. Levantar esa escombrera, llevarla del lado chileno, mitigar los efectos nefastos en el medio ambiente, ¿no? Llegamos. Ahí está la escombrera del lado argentino. Y lo que ves acá es la gigantesca mina Los Pelambres, en Chile. Eso que ves ahí es lo que te contábamos antes. Es la mina de cobre Pelambres, que está del lado chileno. Eso que ves ahí es la escombrera. Ahora hay nieve, hay muchas cosas que están tapadas, pero abajo de eso está la... Acá está la goma, mirala. Ay, mirá, allá, si ves, fíjate, podés ver parte de los neumáticos. Esto está del lado argentino.
Mira, esto no es una montaña, aunque lo parezca, es la Escombrera, que mide 70 metros de alto. Sí, escuchaste bien, 70 metros de alto sobre una superficie de 52 hectáreas. Lo que ves sobre la montaña de escombros es el camino por donde pasaron los gigantescos camiones mineros para tirar la piedra en ese lugar. Acá están los 500 neumáticos que se van degradando sobre lagunas y vegas y afectan suelo argentino. El asbesto, que es uno de los elementos que está en el material de las cubiertas, tiene un altísimo nivel de contaminación con el recurso hídrico. Los gobiernos de ambos países habilitaron un paso fronterizo provisorio para que fueran removidos de ahí, pero eso todavía no ocurrió. Lo primero que tenía que hacer era retirar los neumáticos, que es el único residuo peligroso, según la legislación argentina, no chilena, argentina, que hay ahí. Pero las piedras no tienen también posibilidad de contaminar. Hay un informe de Glencore de hace relativamente poco, donde Glencore dice que las aguas ya tenían un tratamiento distinto. No es un tratamiento distinto, se llama... Modificaciones ya, tiene un pH más bajo de lo óptimo. O sea... Lo dijo Glencore. Acidez, sí, sí. ¿Pero sabe cuánto tiene la Coca-Cola de acidez? Bueno, pero si vamos a estar... Dos, y usted se la da a su hijo. ¿Sabe cuánto tiene la laguna? Que tampoco de ahí sale, son mentiras. Es falso que la Escombrera Cerro Amarillo está contaminando un curso de agua. Es falso que la Escombrera esté contaminando, dice el fiscal de Estado Guillermo de Santis. Habría que preguntarse entonces, ¿para qué ordenó el aislamiento de la Escombrera? Aunque 10 minutos más tarde nos dijo otra cosa. Por supuesto, está impactada. Claro que está impactada. Por un drenaje ácido que hace que el pH sea bajo y hay acidez. Pero ¿sabes qué? Hay vida ahí en esas aguas. Porque los bichos se adaptan al pH bajo. Ese es el tanque de agua de la Argentina. Las economías regionales, todo lo que está abajo de la cordillera, utiliza toda esa agua. ¿Qué pasa si llega drenaje tóxico al río San Juan? No, ya está contaminada. El recurso hídrico está contaminado. El informe de impacto ambiental que está agregado en la causa da cuenta de que ya hay una afectación hidroquímica del recurso. ¿Chile va a tener algún tipo de consecuencia en su territorio de lo que tiró del lado argentino? Ninguno. ¿Qué hubiese pasado si la historia hubiese sido al revés? Un escándalo internacional de magnitudes que nadie puede imaginarse. Yo no quiero ni imaginarme si una empresa argentina o que explota un yacimiento en Argentina hace la deposición de 55 millones de toneladas en territorio chileno, nosotros estaríamos casi al borde de un conflicto internacional gravísimo. La intromisión de la minera chilena en territorio nacional tiene repercusiones políticas del otro lado de la cordillera. Bueno, la empresa chilena ha tratado de hacer valer todas sus influencias del lado trasandino, del lado chileno. Es de público conocimiento la influencia que ejercieron sobre la ministra de Minería, Aurora Williams. Hace poco se interceptaron correos electrónicos donde, de alguna manera, informes que habían elaborado empresas privadas pagadas por la minera, trataron de hacerlo pasar como un informe oficial para de esta manera sacarle o disminuirle la responsabilidad a la empresa chilena. Nacho finalmente pudo bajar al lugar del que muchos hablan, pero pocos conocen. Allá está Chile, este es el lado argentino. Todo esto que ustedes están viendo ahora, que está parte cubierto por nieve, es roca estéril del lado chileno y está del lado argentino.
todo esto que es la roca estéril, que es desecho, lo tiró del lado argentino. Todo esto que está acá y todo lo que ves para abajo. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Que ahí hay lagunas, hay cursos de agua, hay ríos, y cuando nieva, toda esta piedra se mezcla con el agua y está el peligro de que contamine todos los recursos potables. El gobierno anterior fue un socio activo del modelo extractivista minero. Las famosas cenas de Cristina con el CEO de la Barrick y todas esas cosas. Que lo sigue Mauricio Macri. Allá en el fondo ves parte de los 500 neumáticos usados que tiraron del lado argentino. Hay otra parte que está tapada por la nieve, pero se puede ver esa. Fíjate cómo están en fila. Son neumáticos que directamente tiraron usando esta parte como un basurero. Años que usted era fiscal de Estado y Gioja era el gobernador, no se firmó ningún acuerdo. Hay un cambio de gobierno, se firmó un acuerdo. ¿Es una coincidencia o es una consecuencia? Es una apretada de acelerador, ya lo dije. Puede ser una consecuencia. ¿Y entonces el pie dónde lo tenía Gioja? ¿En el freno? No soy Gioja, hermano. ¿Gioja sabía de esto? Claramente, las autoridades provinciales tenían pleno conocimiento de esta situación. ¿Cristina Fernández, en ese entonces presidente de la Nación, sabía de esto? Al menos el área de Cancillería lo conocía. Eso está probado. ¿Timerman sabía de esto? Claramente, así lo ha dicho Cancillería cuando han declarado ante las comisiones de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores en el Senado. Te lo decíamos antes, José Luis Gioja sabía, Timerman sabía y Cristina también sabía. Por alguna razón, prefirieron mirar para otro lado. Nacho, bueno, estamos hablando de una situación que sucede entre dos gobiernos y que empieza en el anterior. De hecho, bueno, Gioja es conocido, le pongo comillas, socio de las mineras o favoreciendo los intereses de las mineras. Uñac hasta ahora demostró una actitud distinta, cerró hace poco la mina cuando hubo un problema. Hoy el gobierno nacional, ¿qué está haciendo? Cuando llegaron a Cancillería las nuevas autoridades y se encontraron con toda la paleta de temas que tenía la Argentina en reclamos internacionales, les dieron prioridad a uno. A este máximo, a este tema, es decir que está a la misma altura de, por ejemplo, el reclamo de soberanías por las Islas Malvinas, por ejemplo, es decir, es un tema fundamental y que la nueva Cancillería a cargo de Malcorra le dio una prioridad absoluta. Durante la gestión de Timerman hubo simplemente un intercambio tibio de cartas. Y que, bueno, hubo también, antes de que esto saliera al aire, ya empezó a haber movidas, ¿no? Alrededor sí, de hecho, ayer el gobernador nuevo de San Juan, Uñac, que claramente muestra un cambio, como vos lo decías, respecto a lo que está sucediendo con las mineras, tiene un problema que es el acuerdo que se firmó durante su gobierno, que es el acuerdo polémico que te contábamos, que se firmó en este año. Le manda una carta a la canciller Malcorra, que es esta carta que tenemos nosotros acá, la dirige a la canciller y en el último párrafo dice que la provincia de San Juan manifiesta enfáticamente que de darse mínimamente o considerarse aquella hipótesis, la hipótesis es que el acuerdo que firmó la provincia con la minera chilena puede interferir en las negociaciones bilaterales. Ellos están con la condición de suspender el acuerdo que firmaron. Ajá. Directamente. Esto no pasó antes y pasó antes de que publicáramos el informe. Y a partir de ahí que pedirle a Chile que retire directamente todo, porque hasta ahora lo que se negoció fue la membrana esa que no cubre nada y que es prácticamente un parche. Pues es que es muy difícil darse cuenta, yo veo ahora las imágenes, es muy difícil darse cuenta del tamaño real de las cosas, vistas desde arriba, encima, y sin estar al lado de uno de los neumáticos. Los neumáticos que ustedes están viendo ahí son 4 nachos. Cada neumático, o 3, claro. Cada neumático.
No se imaginen eso como los neumáticos de un auto. No, no. Digamos, son neumáticos inmensos. Altamente contaminantes, porque aparte están hechos con asbesto y un montón de otras cosas. Ahora lo que sigue es algo bastante complejo en cuanto a la logística. Es decir, por más de que haya buena voluntad de solucionar el conflicto ya, no se puede solucionar ya, porque ya todo el tiempo que se perdió ahora se tiene que emplear además en abrir un paso, llevar AFIP, aduana, gendarmería, todo eso instalarlo en el medio de la nada, en el medio de la cordillera de los Andes. Entonces, por más de que esté la voluntad política, todo esto lleva un tiempo también. Es decir, lo que se perdió en todo este tiempo que durmieron este problema, lo terminó perdiendo la provincia de San Juan y toda la cordillera argentina. Gracias, Nacho.